Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo encuentro del Grupo Elementos Virtual. Como ustedes habrán visto en nuestras redes sociales, nosotros hoy estamos iniciando un nuevo ciclo de verano, un nuevo ciclo de experiencias donde vamos a conocer a más catamarqueños o no que están transitando por esta provincia y nos van a comentar sobre sus experiencias. La primera sesión, el primer ciclo que nosotros preparamos para ustedes es sobre la política. Hoy nos acompañan jóvenes de aquí de Catamarca que tienen diferentes representaciones, pertenecen a diferentes partidos políticos, pero lo importante, más allá de la diversidad que tenemos, es el proceso de participación que vienen realizando aquí en la provincia de Catamarca. Hemos tenido invitados un plantel de 4 personas, pero que por diferentes motivos, por estar tratando de llegar o por motivos personales, están un poco demorados, pero bueno, van a saber entender lo que nos acompaña y siguen nuestras sesiones, de que bueno, el tiempo y la dinámica de la vida va cambiando. Aquí hoy ya nos acompañan nuestros 2 invitados principales. Para el lado derecho, si se quiere decir así, tenemos a Marta Díaz. Ella representa al partido Nuevo Encuentro, un partido de representación nacional. Y aquí tenemos Federicina, el Partido Libertario. Partido Libertario. Así que, bueno, todas aquellas personas que estén conectadas al vivo pueden mandarnos algún mensaje. Si quieren hacer alguna pregunta, bienvenido a hacer. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están? Gracias. Bienvenido, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar en esta tarde donde, como ustedes habrán, bueno, les quiero comentar a la gente que nosotros les compartimos una consigna a los chicos, que era si realmente todos y todas somos el Estado. Antes de responder esa pregunta, me gustaría que ellos se presenten, digan qué edad tienen, qué actividad realizan y nos cuenten un poquitito sobre el partido político al que representan. Bueno, mi nombre es Marta Díaz, soy referente actual de lo que es Nuevo Encuentro Catamarca, un espacio político, un partido político que está designado a nivel nacional por Martín Sabatella, ¿sí? En este momento el presidente, que se llama Santiago Moreta, no pudo venir, no pudo asistir por algunas cuestiones personales. Y bueno, yo soy referente y secretaria general del partido, soy referente de lo que es todo género y diversidad. El partido se conformó de nuevo en estos días, tuvimos un cambio de presidente y de nuevas autoridades, entre ellas fue seleccionada y asumí hace unos días en Buenos Aires. Estuvimos en Buenos Aires, viajamos a conocer todo el equipo de Martín Sabatella, los chicos de prensa y todo lo que se viene trabajando a nivel nacional. Desde mi área te puedo hablar que estamos trabajando con todo lo que es asesoramiento, contención a mujeres en situación de violencia, a lo que es la diversidad, a la comunidad LGTB y todo lo que estamos trabajando desde algunas gestiones como el plan acompañar. Tenemos algunas bajadas de los programas, entonces estamos armando también programas para todo lo que va a ser el contenido del 2022. Si bien ya venimos trabajando y el fuerte nuestro es la política social, estamos trabajando con el apoyo del papel solidario. Tenemos papel solidario y después tenemos algunas actividades más, contención, asesoramiento y ayudas, digamos, donaciones, serían ayudas y donaciones que tenemos en base a algunos organismos municipales y provinciales que nos han estado colaborando para los merenderos y comedores. Entonces, como que hacemos todo un poco, pero ya venimos trabajando hace 2 años y medio prácticamente. Evidentemente es un partido de representación nacional que tiene estas líneas generales de trabajo, ¿no? Acompañamientos a los ciudadanos que están sufriendo violencias y tenés ciertas acciones de incidencia aquí en Catamarca. Sí, en realidad desde mi área, porque soy licenciada en criminología y criminología social, hago yo la apertura para mujeres. Estoy trabajando con mujeres emprendedoras, con mujeres en situación de violencia, todo el tiempo hago asesorías, pero el fuerte mío siempre fueron las mujeres, digamos, en ayuda, digamos, en empoderación también de las mujeres, de guiarlas, de charlas, de capacitaciones que se han estado brindando. Y sí, como referente de mujeres, y sí, trabajé mucho ya desde la base de eso.
Muchísimas gracias, Martita. Vamos entonces a comenzar con la otra presentación. Bueno, mi nombre es Federico Lencina, como recién comentaba también. Yo pertenezco al Partido Libertario Catamarca. Estamos armando ya hace 3 años, venimos trabajando, obviamente con el fin de constituir el Partido Libertario de Catamarca. Obviamente estamos en vía de hacerlo, ya con trámites presentados a la justicia. Creemos que vamos a llegar al 2023 para poder tener una alternativa política real desde la parte liberal, obviamente. Así que bueno, por decirlo así, la idea de nosotros, más que nada aquí en Catamarca, es representar más que nada la parte privada, por un lado, achicar el Estado. Creemos que el Estado es parte del problema, el Estado grande que lo abarca todo, pero sí considero, como en muchas ocasiones he dicho yo, si bien, digamos, todos somos el Estado, no todos vivimos del Estado, y no todos deberíamos vivir del Estado, porque el Estado se financia a través de impuestos, justamente, y como nosotros creemos que el Estado se financia a través de impuestos, debemos abogar, debemos darle lugar a la parte privada para que se pueda desarrollar y que la gente pueda trabajar ahí. No solamente la parte empresarial, sino también emprender y demás. Así que, por decirlo así, en términos generales, oportunidades de las personas de que puedan trabajar desde la parte privada y que el Estado se disminuya lo que más se pueda para que no se cobre tanto impuestos en ciertos aspectos y se pueda desarrollar las personas y sobre todo la parte del individuo. Creemos justamente en un Estado chico, creemos en la igualdad ante la ley y una justicia independiente, por decirlo así, para poder avanzar en el sentido y no que el Estado avasalle los derechos individuales. Así que en términos generales vamos por ahí, libre mercado también. Creemos que justamente la forma de que el Estado tiene que regular lo menos posible en cierto aspecto. Hoy vemos que cuanto más Estado presente, tenemos alto índice de pobreza, justamente. Así que bueno, en términos generales, nosotros en el armado nacional tenemos una Asamblea Nacional del Partido Libertario que estamos en vista de constituir en distintas provincias el espacio Partido Libertario, en la cual, por ejemplo, uno de los referentes que quizás sea más conocido es, por ejemplo, Javier Milei. Muchos capaz que lo conocen también, pero no es el único. Hay de distintos índoles, liberales clásicos, por ejemplo, como José Luis Esper, que hace tiempo atrás, en 2019, se presentó candidato a presidente, por decirlo así, primera vez que se presentaba. Y digo, la mayoría de nosotros no vienen de la política, venimos de la parte independiente, de la parte del sector privado. Muchos de nosotros, en el caso mío, yo vengo de la parte independiente. Yo trabajo de letrista y demás, también pintor y demás. Yo hago ese tipo de cosas, y he visto muchas veces cómo los comerciantes han sufrido tanto Estado. Por ejemplo, a mitad de año, cuando se ha restringido que lo mismo puedan abrir, abrir sus puertas. Yo entiendo el tema de la pandemia y además creo que fue muy complicada la situación, pero era muy incongruente para mi punto de vista que el Estado, en este caso provincial, por un lado te permitía abrir, pero por el otro te sitiaba el casco céntrico. Entonces no había algo que realmente que me parezca congruente, por decirlo así. Pero bueno, en términos generales sería eso lo que mencionaron y vamos a ir desarrollando con el transcurso del tiempo. Muy bien, muchísimas gracias Federico y Martita. Martita y Federico, ellos son los dos representantes que hoy nos están acompañando en esta primera sesión de varios que vamos a realizar a lo largo de los próximos 2 o 3 meses. Y un tema muy interesante es el tema de la política. La consigna de hoy es pensarla en Catamarca. Yo a los dos participantes el día de hoy les di una hoja en blanco y lamentablemente traje un felpón, así que voy a anotar como tarea para la casa, traer más felpones. Y ellos van a definir en una sola palabra algo que tenga que ver con esta consigna que teníamos nosotros para el día de hoy, que era sobre realmente si somos todos o no el Estado. Así que no sé si quiere comenzar Martito o Federico y después lo vamos a responder. Por favor.
Y bueno, acá hay unas palabras claves que fui rescatando. Por ejemplo, en Nuevo Encuentro puse mujeres, violencias, y en el caso de libertad, el Partido Libertario, libertad, circulación, propiedad privada, achicamiento del Estado, igualdad ante la ley. Bastante interesantes como para repensar un poco nuestra vida cotidiana. Muchas aristas interesantes hubo durante la gestión de la pandemia, muchas cuestiones como algunas a favor, otras en contra. La idea de este espacio es hacer un aporte de perspectiva nada más, no es volcarnos ni para un lado ni para otro, ¿sí? Así que bueno, les vamos a comenzar con Marta. ¿Qué le parece a usted? ¿Por qué cree ella que nosotros somos todos el Estado? Todos y todos pusimos en la convocatoria, con el lenguaje inclusivo. Digamos que es una base de trabajar todos sobre los derechos, ¿no? De hecho, ayer estuvimos hablando de... Permiso. Sí. Aunque no se vea, dice derechos. Estuvimos en un día de clave de los derechos humanos, en donde, trabajamos todo el contenido y quizás como Estado tenemos que ver la parte de los derechos, de trabajar sobre eso, como así también ver la parte me parece muy bien lo que dice el compañero en esto de trabajar sobre el trabajo privado, que hace falta también, que creo que Catamarca se está desarrollando bastante en el trabajo o en empresas privadas. Es una parte muy importante que tenemos en la provincia, la parte de la minería, ¿sí? No sé cómo se desarrollará a fondo acá en la provincia, pero es algo que tenemos varias empresas privadas, quizás también de otros lados que están viniendo a trabajar a la provincia, o sea, están como invirtiendo y se ha desarrollado. Y veo que se han logrado algunos puntos, aspectos de trabajo privado. Después trabajar sobre los derechos, digamos, en cuanto a como Estado, en derechos que no sean vulnerados, tanto en niñez, niños, adolescentes, en mujeres, o sea, desde la base de pandemias, sí se han visto muchos derechos vulnerados, sí se han visto grandes cantidades había una problemática social muy grande, vamos a ser conscientes de eso, de que eran necesidades básicas que no se cubría, había gente que trabajaba en el día a día y que no ha tenido el aporte que tenía en su día, diariamente, hay gente que la pasa mal, se han visto necesidades que había que cubrirlas urgente y que vemos la vulneración de derechos de distintos aspectos, la falta como que hay necesidades que llevan a que se vulneren derechos. Bien. Bueno, la palabra clave que nos había compartido Marta era derechos, o sea que indefectiblemente tiene que ver con nosotros, digamos, o sea, para ella el Estado somos todos, y la palabra directamente que nos vincula al Estado son los derechos, poder acceder a ellos para vivir plenamente. Y hacía referencia a la situación de pandemia, en la cual hay una importante porción de argentinos que no cuenta con un sustento diario y que durante ese proceso, que no hace mucho tiempo, estamos hablando del año pasado, tuvo que salir a enfrentarse ante diferentes situaciones y en desventaja a otros sectores que sí tenían, entonces se generó un desequilibrio y un desajuste. Lo que sí me parece interesante que decía Martita es que coincide con Federico en la idea de que hay que trabajar más en el sector privado, porque es lo que sí, debería ser que yo más allá de que se contuvo a todas las personas y no estuvo mal el trabajo desde la parte del municipio y del Estado provincial y nacional, o sea, se contuvo, se contuvo bastante necesidades, ya sea por modo alimentario, todo eso, digamos que se contuvo a la primera fase de la pandemia. Ahora te digo que sí hace falta el desarrollo de la actividad privada. Por ejemplo, yo siempre que tengo mujeres que trabajan en comedores y merenderos, yo siempre hago aporte a que tienen que ser emprendedoras, a que ese grupo de mujeres que trabaja en ese merendero o en ese comedor, lo ideal sería de que hagan sus propios emprendimientos, por ejemplo, desde la fabricación de pan, de empanadas, todo para poder solventar un poquito también los gastos internos de ese merendero o comedor.
De hecho, nosotros estuvimos trabajando con toda la que es la parte de las huertas sociales, entregando semillas y todo eso, como para que ellas puedan ya tener en el momento, que si un poco de verdura fresca y cosas así, para que no tengan que salir a una feria a buscarlas, sino de que ya tengan sus propios insumos para el trabajo diario. Pero sí me gusta que las mujeres sean emprendedoras con muchos aspectos, digamos, muchos puntos que se pueden trabajar y darle quizás una prioridad a su trabajo privado, o sea, a la base de algo. Veo también mucha insistencia en el punto del trabajo con las mujeres, no solamente por tu formación, sino porque el partido tiene la mirada de perspectiva de género. Sí, en realidad, bueno, de hecho tenemos la representante de diputada nacional, que es Mónica Mancha, que trabaja mucho sobre mujeres y todo lo que es la representación de género. Sí. Perfecto. Pero bueno, también vamos hablando de derechos, de justicia, de política social, sí, muchos en la parte de memoria, sí, o muchas referencias eso también. Tengo una pregunta, Martita, ¿vos qué opinas respecto a esta idea de, bueno, antes de ir a la idea de empezar a cruzar las ideas, vamos a ver, Federico, qué palabra escoge? Sí, yo, como comentaba en su momento también, disminuir el Estado lo que más sí, por favor, y lo voy a explicar el por qué. Yo acá... Yo cogí dos palabras, sí, Estado igual a claro, chico. Estado igual a chico, minimizar el Estado. Bien. Yo ahora voy a explicar el por qué. O sea, realmente, como yo lo he comentado en su momento recién, el Estado se financia con impuestos, y creo que esto todos estamos de acuerdo, porque realmente el Estado recauda impuestos y en base a eso propone políticas públicas muchas veces, por decirlo así. Entonces, a mí me pasó un ejemplo hace poco estando en la plaza y muchas veces recorriendo. Yo soy, como comentaba recién, letrista y por ejemplo yo trabajo con el negocio me da trabajo para pintarle y demás, hacerle trabajo, dibujo y etcétera, por decirlo así. Entonces, en muchas ocasiones yo he notado que la gente sufre la carga impositiva. Lamentablemente muchos tienen que evadir, no digo que esté bien, pero realmente la gente tiene que evadir para poder tener un sustento, porque el Estado se lleva más de lo que realmente... y está destruyendo el capital, porque está destruyendo el sector privado, que muchas veces la gente lo relaciona al sector privado como el empresario, pero no, es aquel que emprende, aquel que tiene su negocio, aquel que tiene su kiosco y demás, que a mí me ha tocado muchas veces sanguchería, despensa, etcétera, joyería, en fin. Entonces, ¿qué pasa? Hace poco, por ejemplo, me chocaba con, por decirlo así, me cruzaba ahí en la plaza con un muchacho que tiene vendedor ambulante y se acercó. Y generalmente hoy en día la gente tiene una visión, creo, falaz, que el Estado te tiene que dar algo. Yo creo que el Estado no te tiene que dar algo. El Estado te tiene que garantizar los derechos constitucionales para que vos te puedas desarrollar en ese Estado. O sea, por decirlo así, yo decía, bueno, el Estado, digamos, todos formamos parte del Estado, pero no todos vivimos del Estado, por decirlo así. No debemos vivir del Estado todos. Y no tenemos que esperar que el Estado solucione los problemas. El Estado tiene que garantizar los derechos constitucionales, por decirlo así. Nosotros, sin más lejos, que a mí me parecía en su momento, le habíamos presentado una nota a Jalil a mitad de año, por dar un ejemplo, el tema de Jalil, cuando avanzaba justamente contra los comerciantes. Sabemos el problema que significaba la pandemia, obviamente, era bastante jodido, los casos aumentaban y demás, todavía no desconocíamos eso, pero por otro lado, sabíamos que si vos no trabajas, no tenés sustento. O sea, no podía, esas personas no podían llevar un plato de comida a su casa, a su familia, y era complicado. Yo sé que era complicado además, porque muchas veces decía, bueno, la vida y demás, se complicaba. Entonces, a mí yo cruzaba, para desarrollar el tema yo cruzaba a un muchacho y él me decía, che, usted decía Partido Libertario, ¿qué me van a dar? Digo, ¿por qué pretender que el Estado tiene que dar algo? El Estado no está para darte algo, el Estado está para garantizarte los derechos. O sea, para que vos te puedas desarrollar dentro de ese Estado y que nadie pueda violar esos derechos, por decirlo así, no para darte algo. Entonces, yo te digo, por ejemplo, yo hay algo que siempre uso con la gente. Le digo, vos por ejemplo, ¿cuánto necesitas por día para comer? Le preguntaba al muchacho. Y le digo yo, y me dice el muchacho, y yo necesito aproximadamente 1.500 pesos, tengo familia, tengo mis hijos, dice, y yo desde los 12 años que ando vendiendo, trabajando de vendedor ambulante.
Digo, mirá, ¿y cuánto le tenés? Digo, 30, me dice. Entonces, digo, a vos, yo te digo lo siguiente, vos necesitas más o menos ponele 1.000 pesos, redondeando, 1.000 pesos necesitas para comer por día. Que con la inflación y todo lo que ya sabemos, justamente, 1.000 pesos necesitas. Lo multipliquemos y es que estoy tomando la parte más chica, ¿no? ¿En esta unidad de medida tenés una medida, es una cuestión individual o va por grupos familiares? Mira, claro, he tomado un par de veces que le he comentado a la gente, obviamente cuando se convive con el tema de la inflación, porque por ejemplo a principio de año era 500 pesos, 500, 800 pesos, hoy 1.000, 1.500 pesos. Entonces yo siempre digo, la inflación es un impuesto inflacionario, no legislado, ¿me entendés? O sea, el Estado emite dinero y sube la inflación. Bueno, en fin, volviendo al tema que yo te quiero comentar, me parece interesante esta historia, por decirlo así, que es la de muchos que he preguntado. 1.000 pesos. Digo, 1.000 pesos multiplícalo por 30. Son 30.000 pesos que gasté en comida durante el mes. Tomando el monto mínimo, ¿no? Porque me decía 1.000, 1.500 pesos. Digo, vamos con los 1.000. Digo, la mitad se lleva el Estado en impuestos. Vos por cada producto que compras, la mitad son impuestos. Mínimo. Porque, por ejemplo, hay un producto que está en 70% de impuestos. Entonces el Estado, sin hacer nada, se lleva más en el producto. Si no lo produjiste. Entonces, ¿qué pasa? Digo, ponele, si yo 50%. 15.000 pesos se lleva el Estado de lo que vos comes. Está hablando de comida. Digo, ahora bien, el Estado cuando llega las votaciones, te ofrece un bolsón. ¿Cuánto decime que trae un bolsón? No, bueno, ahí sí, se trae lo básico. Bueno, entonces, si el Estado te da un bolsón, yo entiendo que hay gente con necesidades. Hola, buenas tardes. Buenas, papá. Yo entiendo que hay gente con necesidades. Está bien, perfecto, que hay que afrontar eso. Pero si justamente querés afrontar la necesidad de la gente, baja los impuestos. Se lleva la mitad en impuestos. La mitad. 15.000 pesos y el Estado te da 1.500 pesos o 1.000 pesos en el bolsón, por ejemplo. Entonces, ¿a quién te conviene más? O dar un bolsón de ponerle 2.000 pesos en el mejor caso, o que 15.000 pesos le quede en la mano a la persona. Digo, vos podrías invertir, podría comer 2 meses con eso, te dan 30.000 pesos, podés comer 2 veces. ¿Entendés? 2 meses. Entonces, ahí es donde estás viendo que el Estado está abarcando más de lo que realmente abarca. En vez de bajar impuestos para que la gente pueda quedarle plata en el bolsillo, para que la persona, el empleador pueda contratar una persona más en el negocio y de esa manera puede desarrollarte. Muchas veces yo digo, porque me ha tocado a mí, y disculpa que puede ser por ejemplo, a mí me tocó también trabajar en negocios. Y muchas veces la persona que emplea tiene que, lamentablemente, correr, no es porque lo quiera, tiene que correr a la persona, dejarla sin trabajo porque no le alcanza la plata para poder pagar, porque se le va los impuestos, se le va la inflación, por ejemplo. O sea, imagínate, vos tenés que comprar por mayor cierta cantidad de cosas y no sabes después cuánto va a estar. No podés ahorrar tampoco. Yo ahorro 100 pesos hoy día, dentro de un año no vale nada. Entonces, si tenemos un Estado que justamente emite para financiar cualquier cosa, ¿entendés? Yo entiendo que, por un lado, sí, hay gente que necesita, obviamente que sí hay que atacar eso. Obviamente que hay que ir por ahí. Sí. Pero tampoco es para que después los políticos estén cobrando 200, 250.000 pesos y la gente, una jubilación, 20.000, 25.000 pesos. Mi vieja es jubilada, por ejemplo. ¿Entendés? Y la verdad que no, todo lo que laburo, ¿para qué? Son los que más atacan a los jubilados. Los jubilados son los más desprotegidos hoy en día también. Sí, bueno, no, está bien. Me encanta así que se empiece a desarrollar todo esto. Ya tenemos a 2 personas que nos están acompañando, que si bien no están saliendo de la pantalla, en algún momento si quieren hacer una pregunta y pueden participar, bienvenidos sean. ¿Algún punto de coincidencia? Bueno, ¿algún punto de coincidencia en relación a lo que trabaja el partido Nuevo Encuentro? ¿Qué consideras de todo de lo que trabaja? No, yo le comentaba el tema de los derechos, por ejemplo, como puso ahí, y yo estoy a favor de los derechos constitucionales, justamente. Por decirlo así, que el Estado tiene que garantizar los derechos constitucionales, la libertad, la división de poderes, la igualdad de la ley. O sea, la igualdad de toda persona es ante la ley. Ahora bien, de que por ahí tenemos que mejorar hoy en día, ¿cómo se llama? La justicia y demás, seguramente hay que mejorar mucho, porque la verdad que hoy en día no se están haciendo muchos aspectos, las cosas bien, pero sí hay que mejorar ahí.
en cierto aspecto, pero sí estoy a favor de la parte de los derechos constitucionales, que como te decía, la división de poderes, el poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo, y que cada uno sea independiente, que no esté uno agarrando al otro o presionando al otro, por decirlo así. Entonces, más o menos por ahí el tema de los derechos constitucionales. Bien, excelente. Chicos, Martita y Federico, ¿por qué eligieron militar, participar en un partido? ¿Qué los llevó? ¿Qué fue lo primero que los motivó a eso? Bueno, en realidad todo empezó con la base de una actividad solidaria, que bueno, que después fue demandando, ¿viste? Fui más participando en reuniones, ya me empezaron a invitar y bueno, a lo largo o a la corta ya se trataba de militar, así que todo lo que sea solidario, momentos de ayuda y de trabajo y política social me gusta, así que... Bien, por eso. Bien, ¿y vos, Pedro? No, si bien me parece interesante, digamos, si bien tenemos que encarar y demás para que la gente pueda ser, entre comillas, si quiere beneficiada, justamente es como les comentaba recién, bajando impuestos, por ejemplo, desregulando el mercado. Hoy en día, lamentablemente, hay mucha gente que tiene que evadir impuestos para poder llegar a fin de mes. No me parece. Un Estado chico puede recaudar mejor porque la gente le va a alcanzar la plata como poder pagar sus impuestos, por decirlo así. Ahora bien, ¿qué me motivó a mí? Justamente que yo vengo trabajando hace 10 años más o menos como letrista y la verdad que he visto... Disculpa, letrista sería un oficio. Un oficio, sí, un oficio exactamente. Bueno, en fin. Vengo hace 10 años aproximadamente trabajando justamente de letrista y he visto bien de cerca la problemática de la gente que emprende, de la que trabaja. Ya hoy en día la gente, yo he notado, y me lo han dicho muchas veces, que ya no quieren un plan, quieren trabajar. Y ahí creo que es donde tenemos que apuntar a todo aquel joven que quiera emprender lo suyo, o sea, querer trabajar en lo suyo. No tenemos por qué nosotros como Estado decir, tenés que hacer esto. Vos sos libre de elegir qué es lo que querés ser. Y justamente como dice uno de nuestros referentes, por ejemplo Manuel Adorni, ¿cómo se llama? No hay que ¿cómo se llama? Pedir maestado, sí, digamos, no hay que darle una mano a la gente, o sea, no hay que darle una mano, sino sacarle la voz de encima. O sea, le tenemos que sacarle a la gente de encima y darle la posibilidad de que ellos mismos sean los que lleven adelante su vida, que ellos mismos prosperen, por decirlo así. Nosotros sí darle las garantías, por decirlo así, darle las garantías para que ellos se puedan desarrollar. Que sean todas las reglas claras, que vos sepas que hoy en día vas a ir a cobrar 100 pesos y dentro de un mes va a seguir siendo 100 pesos. No que dentro de un mes va a valer 50% menos la moneda. ¿Para qué? Para financiar justamente las políticas que a ellos les gustan. ¿Me entendés? Ahí yo, por ejemplo, discrepo, por decirlo así. O armar yo entiendo que a algunos les puede gustar más, ¿no? Pero armar, como pasó en Plaza de Mayo, ¿me entendés? Millones de pesos para hacer un acto, por decirlo así. Y justamente de qué estamos hablando, después estamos hablando de que la gente pasa hambre, ¿entendés? Entonces, ¿qué estamos diciendo ahí? Yo entiendo que por ahí, eso para mí es muy de populista. Es como golpear de repente y decir, bueno, hacemos esto, mantenemos no entiendo que a algunos capaz puede gustar más, pero es pan y circo, ¿me entendés? Es pan y circo para mí eso. Entonces, ¿qué pasa? Después agarramos y ¿cómo se llama? Hablamos de hambre, hablamos de todo, y bueno, pero si te mandas un acto de tantos millones de pesos, por decirlo así. Y también por otro lado, yo siempre digo, nosotros los liberales estamos en contra también de la deuda que ha tomado, por ejemplo, el gobierno de Marek. Escandaloso los números que estuve viendo, realmente no es que son, hay páginas donde se puede acceder, digamos, a datos de la deuda. Es terrible la cantidad de dinero que se tomó, y en el gobierno de Macri se habló hasta inclusive de un plan Belgrano que intentaba federalizar las políticas, y para el norte, o sea, como que cada región de la Argentina tiene como una deuda histórica, y a nosotros nos correspondía esa deuda histórica no sé cuántos millones de dólares, y jamás hemos visto ni un solo centavo. Realmente es terrible lo que pasó con la gestión de Macri. Esto lo digo como ciudadano dentro de mi punto de vista. Quizá habrá otras personas que simpatizan con esta persona y bueno, están en su derecho. Lamentablemente, disculpa ahí, que sí, me parece interesante, lamentablemente, digamos,
y yo no estoy a las antípodas del gobierno de Macri, yo no coincido, más allá de que por ahí capaz que dentro del espacio mío algunos puedan coincidir en algunas cosas y otras no, pero en el espacio donde pertenezco, digamos. Pero yo tengo, sinceramente, los gobiernos que toman deuda es por el déficit fiscal que tienen. O sea, así es simple. Si vos gastas más de lo que tenés, obviamente que te vas a endeudar. Pasa a nosotros. Nosotros si gastamos, vamos a pedir un préstamo. Entonces, si nosotros gastamos de más, vamos a pedir un préstamo. Entonces, el Estado argentino, por decirlo así, llámese en su momento el gobierno de Cristina, el de Néstor y los sucesivos gobiernos hacia atrás, porque no estamos hablando solamente de un gobierno, sino todos los gobiernos se han endeudado. Y todos los gobiernos, escúchame, Argentina cada 2 o 3 años tiene una crisis. Cada 2 o 3 años vive devaluando la moneda, vivimos devaluando la moneda. Sí, hace poquito, perdón, Federico, en Instagram empezaban a salir las postales de lo que fue la Argentina del año 2001, antes de la caída de renuncia del expresidente de Fernando de la Rúa. Exacto. Que ha sido terrible. Es que, a ver, por ejemplo, sin ir más lejos en ese sentido, por decirlo así, las políticas de Menem fueron justamente, por ejemplo, en su momento Cavallo, es el 1 a 1, obviamente, por decirlo así, poner 1 a 1 la ley de convertibilidad, la famosa ley de convertibilidad. Pero ¿qué pasa? Siempre digo, bueno, una cosa es que vos pongas la inflación o la pongas cero, y otra cosa es que sigas gastando. ¿Entendés? Yo puedo seguir teniendo la misma entrada en mi casa. Yo trabajo, por ejemplo, me entran 50.000 pesos por mes, un ejemplo, ¿no? Ahora bien, pues si vos este mes me entran 50.000, el mes que viene me entran 50.000, pero este mes yo gasté 20 y en este vos gastas 100, obviamente cambia. Entonces, ¿qué ha pasado? Los gobiernos han gastado más de lo que le entra. Y por más que haga política, ¿no?, para que, digamos, monetario y demás en su momento, va a terminar en crisis. Lamentablemente, lo de Macri tomó deuda, por decirlo así, yo no estoy de acuerdo, obviamente. Yo creo que para haber bajado el gasto público tendría que haber achicado el Estado, de lo que justamente, porque si vos achicas el Estado, por decirlo así, es gasta menos. En ese aspecto es como que hay una coincidencia con el gobierno de Macri, ¿puede ser? ¿De que había una tendencia a minimizar el Estado? No lo hizo, lamentablemente. O sea, una cosa que lo diga y otra cosa que lo haya hecho. Entonces, él lo... Sí, por favor. No, te digo que se haya, digamos que él tenía esa base de achicar y de unir. O sea, quizás, bueno, en Catamarca se están uniendo varios ministerios, hay algunas cuestiones, ¿no? Nosotros tenemos un gobernador que es de público conocimiento que viene del sector privado, o sea, realmente es como que en el fondo fue muy cuestionado por esas decisiones que ha tomado. Se demoniza el privado, lamentablemente. Se demoniza el privado y el privado yo ya le dije. Yo lo dije recién mismo, el privado somos todos, somos muchos de nosotros. ¿Entendés? Así como el Estado somos todos muchos, también emprendemos nuestros proyectos. O sea, estudiamos o emprendemos, como ella decía recién, esto de estar a favor justamente de las chicas que son emprendedoras. Yo admiro eso, está bueno, me encanta que todos tengamos la posibilidad de emprender, y por eso digo yo la igualdad ante la ley, que todos estemos iguales ante la ley y podamos emprender de la misma forma, ¿entendés? Y que se garantice, no que después vos podés y vos no podés, ¿entendés? La igualdad de todos, siempre se tendría que trabajar la igualdad y o sea, me parece que hay que un poco coincidir con él en la igualdad. Bien. Toda la base de derechos es de igualdad, o sea, de todo, digamos, de todo lo que pueda... Claro, de la ley, digamos, de la ley. Que son valores históricos que Occidente ha venido, estábamos como intentando ver en un lugar, funciona de una forma, en otro de otra. ¿Cómo te llamas? Itati. Itati, ¿cómo te llamas? Bienvenida. ¿Cuántos años tenés? 30. 30. ¿Qué opinás? ¿Qué pregunta le harías vos a estos dos participantes referentes, Marta y Federico, sobre la política y los jóvenes en Catamarca? ¿Qué consideras vos que le está haciendo falta a la juventud? Que podrían ser ellos de su partido. Y estaría bueno que hagan más capacitaciones en los IES sobre la educación sexual, por ejemplo. Y ¿qué más puede ser? Bueno, acá hay una palabra interesante. A ver, le preguntemos a los dos partidos qué opinan sobre ESI. Vamos, Martita, ¿qué opinas de la educación sexual integral? Porque una cosa es la economía y la deuda, y otra cosa es lo que nos pasa con los abusos sexuales, la sexualidad propiamente dicha. Bueno, ahora estamos como en una cultura quizás más abierta, está
estamos cambiando culturas o estamos saliendo fuera del closet, digamos, de muchas cuestiones. Y bueno, eso se hizo visible quizás desde la base de la lucha que han tenido, bueno, algunos grupos feministas y todo eso. No entremos en detalles de los grupos feministas porque Claro, es una claro. locura. Y además pero- también un tema muy polémico, ¿no? Sí. Pero las leyes es fundamental que se implemente, también es algo que más allá de que estemos bajo algunas negaciones de obviamente de los colegios católicos, creo que hace falta, o sea, hay muchos colegios católicos que no nos están tocando, que no quieren tocar y que están negados a eso, pero hace falta que se rompa el hielo ese. Y bueno, también que después un poco de esto de las culturas religiosas, ¿viste? Separar, digamos, el Estado del Iglesia. Claro, La Iglesia también para... deberíamos separar un poquito también Sí. la religión y eso, con algunas cuestiones de la parte política y del Estado. Qué difícil es en una provincia como la nuestra, donde tenemos muchas O sea, iglesias. siempre se respeta la decisión religiosa, la creencia y todo. Pero hay cuestiones que son básicas, que todavía tenemos un alto grado de chicos en situaciones de abuso sexual, ¿sí? De todas las edades. De hecho tenemos... Y que muchos no saben que están sufriendo eso, que son víctimas porque falta la educación y que se los instruya, de que eso está mal. Sí, totalmente. Tenemos mucho, nosotros en lo que es Catamarca tenemos un alto índice de abuso sexual infantil. Bueno, lamentablemente el vínculo familiar, como siempre, venimos hablando sobre este tema y son cosas que no se están visibilizando quizás de otros puntos. Bien, Fede, ¿qué opinás de lo que nos compartió Tati de capacitación en los IES y el tema de la ESI? ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, sí, me parece interesante, un tema bastante complejo, obviamente. Muy interesante también lo que comenta ahí con el tema de los abusos, que lamentablemente hay un índice grande. Sí habría que encarar obviamente eso. Yo creo que siempre, por lo menos de mi parte, comparto con el tema de separar y por lo menos yo personalmente, seguramente debe haber gente dentro de mi espacio que se respeta obviamente, separar la iglesia del Estado, obviamente, yo coincido con eso. Y justamente separando Acá hay otro punto, perdón, Fede, ya te digo. Acá hay una coincidencia bastante importante. Recién coincidían en el tema de los derechos, nada más que con la lista de los constitucionales y el derecho en general de la vida. Y acá hay una coincidencia entre el Estado y la Iglesia. Perfecto. Con el tema comentaba el tema del Estado y la Iglesia. Lamentablemente hoy día el Estado financia a la Iglesia y eso también la hace ociosa la Iglesia. No va en busca del fiel, sino que el Estado ya al financiarlo, volvemos al tema económico, porque lamentablemente, le guste o no le guste, al haber un Estado grande, el Estado se mete en todo. Y la idea es sacar el Estado de todo. Entonces sea Bastante interesante Pero sería saber cuánto. ahí yo quiero saber si la iglesia se mete en el Estado o el Estado se mete en la iglesia. buen punto, sí. La Iglesia se mete. Realmente se Van saliendo las preguntas de esto, ya se va a poner Yo más debería hacer un autoanálisis o analizar eso y ver si la iglesia se mete en el Estado o el Estado se mete en la iglesia. A ver, no tengo nada en contra del catolicismo ni de la religión, Claro, no. nada. De hecho, soy creyente, fiel, todo lo que vos quieras. Obviamente, pero hay cuestiones de que hay que verlas. Si el Estado es esto o la iglesia es esto. O sea, tenemos como un punto ahí a debatir que puede ser molesto para El ejemplo más claro es que, por ejemplo, otros grupos, partes de las religiones, más por ejemplo, que sé yo, los protestantes, ellos van en busca de los fieles y hoy en día la Iglesia Católica no lo hace. O sea, ¿a quién financia a quién? ¿Entendés? Entonces, por eso digo, hoy en día, por ejemplo, los testigos de Jehová, por dar un ejemplo, que son los que te golpean la puerta, los que vienen, te predican un poco ahí. Es como más autogestionado. Es como que ellos, claro, ellos van en busca, como el vendedor, van en busca de que le compren. Hoy en día, lamentablemente, la Iglesia Católica se ha limitado a estar en el templo. Y nada tiene que ver con la prédica del mismo Jesús, si vamos a eso, porque si bien más allá que yo puedo discrepar en algunas cosas, el tipo salía a predicar la palabra, no estaba metido en un templo. Es más, él estuvo en contra de una vez cuando hicieron el templo,
fue, hizo problemas porque justamente se usaron el templo para comercializar. Entonces, es un tema... Creo que en la catedral creo que hay una pileta, una piscina, así. Claro, sí, no, bueno, pero bueno, en fin. Obviamente que hay que encarar, y es un buen punto de quién busca a quién. Yo pienso que, haciendo alusión un poquito a lo que comentaba también anteriormente, esto del populismo, yo pienso que la iglesia hoy en día es un instrumento populista y el Estado también. Entonces ahí es donde coinciden, ahí es donde se van a llevar bien. Los dos Hay necesitan... muchos líderes populistas, ¿no? De todos los partidos políticos últimamente. Claro. ¿Qué opinan de eso ustedes? Es que, bueno, si hacemos referencia a un líder, tiene que ser en todos los aspectos, digamos, ¿no? Porque el populismo es un espejo, todos nos espejamos en una figura y esa figura tiene como que lo que me atrapa y lo que busco que tenga. ¿Qué opinan respecto a eso? No, vos primero. Perfecto. Mira, yo por ejemplo, recién comentaba el tema de la iglesia y demás, que justamente lo que desarrolla la parte populista es que, a ver, yo siempre digo, no buscan traer a los fieles con la verdad, sino que los fieles, por decirlo así, en este caso con algo, algún instrumento, algún evento y demás, atraerlo y no contarle la verdad realmente. Entonces, yo ahí donde muchas veces discrepo con la parte populista y muchas veces también, como les comentaba, recién hay una vez que me acuerdo una vez leí un posteo, justamente representamos hablando de Macri. Por darte un ejemplo, había un posteo una vez que por ejemplo estaba Macri parado en el balcón de la Rosada y no había mucha gente, no había mucha gente en la plaza. Entonces, daba a entender la persona que posteó que no lo acompañaba a la gente. O sea, yo no coincido con Macri, pero ahí coincido en este apartado, si se quiere. Yo le comenté, es que no necesita hacer populismo con plata ajena para llevar gente a la plaza. Por ejemplo, como te dije, ayer mismo. Pero a ver, ¿para vos Macri era líder? Sí, o sea, su espacio lo era, es más, hasta el día de hoy lo sigue siendo. Quizás ha perdido un protagonismo. La palabra de líder, digamos. Para mí líder, para mí líder... Creo que también hay un error, en un punto de vista, yo creo que esto de empezar a captar por cantidad de gente en un lugar físico. Hoy las redes sociales nos han demostrado que pueden tener tanta cantidad de seguidores y son los que pueden potencialmente votar. ¿no? Totalmente. Y que no necesariamente tener ese líder que te llena la plaza 25 de mayo como Perón. Un ejemplo. Claro, eso es lo que voy. El líder creo que siempre también se lo puede ver en otras cuestiones y que realmente sea líder en todas las actividades que desarrolla o en todos los ejes que vaya a tratar. Creo que, bueno, la palabra líder abarca mucho y tenemos que ver desde qué punto lo vas a tomar al líder. Muy interesante lo que dice Martita porque dice qué ejes va a abarcar el líder, si es trabajador, si es bien argentino, si presenta la argentinidad, si es un laburante, o sea, la mayor cantidad posible de elementos que uno tenga con ese líder es lo que me va a hacer, digamos, votar. El líder, para mí el líder tiene que tener algo, para mí fundamental, que es conseguir resultados, ni más ni menos. Ya sea como vendedor, como por ejemplo, yo trabajé en la parte privada un montón de tiempo en Córdoba, de hecho me crié en Córdoba 10 años, me hice ahí, ejercí la primera base, me recibí todo. Y bueno, nosotros teníamos que ser líderes de venta, por ejemplo, de tarjeta American Express, y teníamos nuestro líder que nos mandaba a vender, o sea, y teníamos que vender. Entonces, el líder en la parte de venta, el líder en la parte, bueno, de todo lo que es negocio, empresa, tenés el líder político, entonces es como que tenemos que ver desde qué punto vamos a abarcar el líder, porque tenemos de todo, ¿no? O sea, ahí en la base, ser un buen líder, me acuerdo que nos decían, es llegar al oído, a que esa escucha sea activa, y a que la persona te termine comprando también, ¿no? Claro. Porque ese es el fundamento de... Milton Friedman decía, por ejemplo, no juzguemos a los políticos por las intenciones, sino por los resultados. Así simple. Yo puedo tener la mejor intención, yo quiero que no haya pobres, pero si después multiplico los pobres por 100, ¿de qué me ha servido haber estado ahí? Entonces, yo puedo predicar, es que no pasa por predicar la pobreza, trata por que el día de mañana conseguir los resultados para que las personas puedan tener la posibilidad de trabajar y que ellos mismos sean el sustento. ¿Entendés? Pero pues digo,
El otro ejemplo de liderazgo que yo he tomado, por ejemplo, de una de las personas que yo tengo también la fortuna de conocer, me parece una buena persona, que justamente lo que recién comentaba de Javier Milei, por ejemplo. ¿Lo conociste a Javier Milei? Sí, lo ¿Qué conozco. te pareció la primera impresión? No, yo ya hace mucho tiempo que tengo contacto con él, por suerte, los chicos acá también del Partido Libertario, y lo conocimos hace un mes atrás aproximadamente, pero yo ya tengo contacto hace mucho tiempo y nunca me he tenido la posibilidad de coincidir en algún evento y demás, pero justo lo hemos coincidido y no, la mejor, la verdad, muy buena persona, sí, no sé, obviamente lo poquito que lo conozco, pero yo tengo ya con él trato hace tiempo. El Partido Libertario en las últimas elecciones, desde las primeras abiertas, simultáneas, obligatorias, de los últimos pasos, ha sido revelación en cuanto a la como fuerza, digamos, a nivel nacional. Claro, exactamente. Bueno, no a nivel nacional, pero sí en las ciudades, en la ciudad de Buenos Aires. Claro, en las dos ciudades sacaron un buen porcentaje, es la primera vez que se presentan y no tener experiencia política, porque yo, como siempre digo, todo esto es autero, o sea, todo lo hacemos de manera voluntaria, no nosotros como justamente hacemos una crítica de no financiarse o no tomar plata del Estado nosotros mismos con nuestros recursos, y aún habiendo siendo algo, viste, entre todos poníamos, estamos logrando buenos resultados. Porque nosotros abogamos justamente a los resultados. Y el día de mañana no solamente decir, bueno, ser partido, sino que realmente influir y cambiar algunas cosas, o sea, no quedar ahí nomás. Y lo que quería hacer comentario, justo he quedado en la charla, es que, por ejemplo, hablando de liderazgo, bueno, mismo Javier Milei dice, no estoy aquí para guiar cordero, sino para despertar leones. Entonces, justamente me parece, si hay algo que me parece una buena frase en cuanto al liderazgo, es esa. ¿Por qué? Porque no es que vos vas a ser menos que yo, no es que vos vas a estar detrás mío, vos tenés que estar a la par mío, vos tenés que ir al frente, tenés que ser un león más. Entonces, hoy en día, lamentablemente, muchas políticas se han basado en la parte socialista y demás, en poner un líder arriba y todo responder al líder. Y no estar ahí. El modelo clásico del poder, digamos. Exacto. Todo seguir en la oveja que sigue. Vamos ahora a hacer algunas preguntas tipo lógica del partido político. ¿Qué les parece, chicos? ¿Qué propuestas harían ustedes a los jóvenes para que se sumen a militar con ustedes? En 2 o 3 palabras. ¿Qué les proponen a los jóvenes para empezar a despertar el interés de la participación? Porque últimamente los jóvenes como que no están, siempre han salido informes, no los voy a citar porque la verdad que sería muy deshonrado de mi parte dar un dato de que no tengo certeza, pero sí hay conciencia que los jóvenes tienen como más apatía a la política. Sí, puede ser. ¿Qué opinan? Están desarrollando bastante en el ambiente. Bueno, militar es abarcar muchas cosas, digamos. Yo los invitaría a que aprendan a militar, a que estén unidos en la militancia y aportar esto de las políticas sociales y bueno, trabajar los derechos. Bien, trabajar los derechos. Fede. Perfecto. Sí, nosotros desde la Juventud Libertaria Catamarca, por ejemplo, y te digo, sin ir más lejos, tenemos uno de los chicos, por dar un ejemplo, que Máximo Patrata, bueno, alguna vez lo vamos a invitar seguramente, que es un chico de 17 años, que él está como representante de Catamarca a nivel nacional también, o sea, bueno. un chico que trabaja bastante, que siempre está preocupado, y en sí, en toda la juventud hay varios chicos que se destacan ahí, por decirlo así. Entonces, nosotros dentro del partido tenemos 90-95% jóvenes. Entonces, hoy en día, la juventud, nosotros hemos abarcado la parte de la rebeldía, justamente de los jóvenes que están en contra justamente de un Estado grande. Que hoy mismo los jóvenes se han dado cuenta de que si nosotros abogamos ese Estado, ellos mismos no van a prosperar. Y muchos padres han venido también, se han afiliado al partido, por decirlo así, justamente diciendo, yo me quiero sumar, porque no quiero que el día de mañana uno de mis hijos se vaya del país, por decirlo así. Entonces, hoy te digo, la mayor cantidad de jóvenes, la mayor cantidad de miembros afiliados al partido, son jóvenes, son 90-95%, la juventud bastante fuerte en Catamarca. Y vamos a trabajar para el año que viene seguramente, para aún así volverla más fuerte, la juventud, y poder avanzar. Ahora bien, ¿qué puedo yo... ¿Qué propuesta le haría a los jóvenes? ¿Qué propuesta? No, a ver, estaría bueno que, yo humildemente lo digo, de mi espacio, que se sumen
al Partido Libertad, porque nosotros lo que buscamos justamente, como ya lo dije varias veces, un Estado a la mínima expresión, que ellos mismos el día de mañana sean protagonistas de sus vidas, puedan emprender, por decirlo así, puedan desarrollarse, puedan elegir qué quieren hacer de sus vidas, que no tengan que haber nadie que les tenga que decir qué es lo que tienen que hacer. Y sumarse al Partido Libertario es una buena opción en ese sentido, por el tema de que, por lo que acabo de comentar, y porque creo que el futuro, lo cual es lo dije, el futuro, si hay un futuro, el futuro liberal. Y hoy en día estamos abarcando en ese aspecto, hay bastante gente que se va sumando, y sobre todo jóvenes. Jóvenes que se han acercado, muchos de esos puestitos nosotros en muchas Vos me ocasiones. comentabas que están en campañas nacionales los viernes y los sábados. ¿Cómo es el tema? Mira, nosotros los viernes generalmente estamos en la plaza 25 de mayo. Hay un proyecto para el año que viene para tratar de recorrer algunas localidades cercanas de la provincia y también expandirlo por el interior, pero bueno, todo eso vamos a hacer obviamente entre todos los municipios para poder recorrer y hacer un viajecito con los chicos y demás, porque hay muchas personas interesadas en el interior, que lamentablemente no podemos llegar por ahora, por decirlo así, pero hay muchas personas que nos contactan por ustedes. Nuestro fuerte, el liberalismo es muy fuerte en las redes. Como muchas veces se lo ha relegado en los medios tradicionales, se hizo fuerte mucho en las redes y ha ganado mucho terreno, por decirlo así. Sin ir más lejos, más allá de que algunos lo han cuestionado, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, una de las personas que está invirtiendo mucho en la provincia, que no sé si lo conocen ustedes, es Edgar Baltiani. No lo ubico. Bueno, Aquí el nombre de ha los- sido un inversor, un trader. Bueno, la red está afiliado al partido. Por ejemplo. Entonces, es una persona que muchos jóvenes lo siguen porque hoy en día está con las criptomonedas y demás, toda la parte digital. Entonces, muchos jóvenes lo siguen y demás. El mismo Javier Milei también está a favor de las criptomonedas porque es la forma de nosotros protegernos de la inflación, por decirlo así. No solamente el dólar. Perfecto. Vamos a entrar ahora al segmento más difícil y más pesado y De más hecho, ahí te controversial. hago una aportación. El inversor que tenemos en Catamarca es muy ligado al gobierno actual. Sí, ¿cuál es el que estamos hablando? Sí, no, yo lo reconozco porque vos para ver, la cosa es simple acá. Vos cuando vos querés invertir, te gusta o no, tenés que negociar algo con el gobierno. No digo que esté bien, por eso hay que apartar eso, porque después puede no terminar bien y todo. Pero el mismo Edgar va a ir a ese, por nombrar a Edgar y demás, en otras provincias o hasta fuera del país, a él para poder invertir le tiene que dar lugar. O sea, si yo Que al sé final que, se igual si yo, para mí, del Estado, obviamente. para mí no es rentable, no voy a invertir. Así es simple. Entonces, ¿qué lugar me dan a mí? Lamentablemente en Argentina tenemos un Estado muy grande, como ya te dije, que realmente si sigue siendo Estado muy grande, nadie va a invertir. Entonces, ¿por qué? Porque más se lleva el Estado de lo que te llevas vos y se vuelve a invertir. Entonces, hoy en día está ligado al gobierno, está bien, yo te digo, no me parece algo que a mí personalmente me guste, pero bueno. De hecho, la mayoría de sus inversores son del Estado. Y sí, pero a ver, yo te voy, el 70% de la... por ejemplo, el 70% de Catamarca es empleo público. El 30% hay una probabilidad de que vaya para el empleo público que para el privado. ¿Por qué? Yo te digo, si acá somos 4 y uno nomás es privado, y lo más probable es que cuando yo le venda, le digo así, le vendiste a 3 del Estado y a uno del privado. Y sí, porque es lo que hay. Claro, es como que, digamos, el escenario político económico se configura de acuerdo a lo que es cada provincia. En esta provincia prima el empleo público. Exacto. Ahora vamos a la parte más incómoda que va a tener el segmento de la política, que son preguntas incómodas que le hacemos a nuestros invitados para que ellos intenten responderla. Lo hacemos con el mayor respeto y con fines lúdicos para potenciar el aprendizaje, nada más. Son esos momentos incómodos que cuando te encontrás a alguien en la fiesta y te hacen una pregunta incómoda. Bueno, ahí así más o menos es este segmento. Vamos a comenzar con Martita. Martita, ¿vos por qué pensás? Bueno, el otro día estuve conversando con 2 o 3 personas y ellos consideran, por ejemplo, que el peronismo se está haciendo odiar en estos últimos tiempos en gran parte del país porque empobrece a la gente. ¿Qué opinas de eso? Es que, a ver,
amplio la pregunta, que en estos últimos tiempos el peronismo lo único que hizo es mantenernos cautivos y empobrecernos. ¿Qué opinas de eso? Te tengo que decir que bueno, que se estuvo trabajando bajo una pandemia, no sé cómo hubiera sido con el gobierno de Macri. Bien. Pero Macri, el famoso. Peor. Bien. O algún otro gobierno, o sea, no solamente Macri, podemos tener, no sé, algún referente que se me venga, no sé, un expresidente, Sí. no sé cómo hubiera sido quizás con el mando de alguien, que no sea o Cristina Fernández Kirchner o Como que estuvimos, lo que entiendo que me querés decir es que estuvimos como más protegidos, hubiese sido un caos si hubiese otra gestión de otro color político. Es que ahí tenemos varias cuestiones que analizar. A ver, estuvimos o no bajo protegidos, estuvimos contenidos, bueno, la salud pública, desde las primeras atenciones, ¿viste? La situación era compleja, pero no te quiero decir, no sé cómo hubiera sido con otras instancias de otro partido, no te puedo decir, a ver, hubo errores básicos y comunes, desde que se disparó una foto con una cena en un congreso o en una casa, no sé. En un momento de tantísima sensibilidad se rumoreaba. De hecho se enojaron muchos, entre los artistas que hacen TV, entre ellas Juana Pepe, Juana Vial, igual todo esa historia. Pero no sé cómo hubiera sido en otro contexto, o sea, si no hubiera sido la pandemia, si no hubiera existido. Sí. Bueno, gracias Martita por tu pregunta, creemos que nos ha sido muy complicado responderla. Hace poquito, Federico, vi una noticia donde una referente del partido de izquierda decía que los integrantes del partido libertario, del Partido de la Libertad, hacían campaña a través de la violencia, porque eran muy violentos y el líder los instaba a responder agresivamente. ¿Qué opinas de eso? Mira, justamente hay alguna definición que siempre se la dice, justamente calculo que debe ser Miriam Bregman. Miriam Bregman. No quería decir el nombre por temor a equivocarme, pero era Miriam Bregman. Mira, no, generalmente se tiene a... ¿Por qué? Porque el tema de Milei es ser muy efusivo a la hora de explicar alguna digamos, política monetaria o una parte económica, por decirlo así. Se lo tiene, y por ahí por la peluca, porque él tiene cara de loquito, le dicen muchas veces, que es gracioso, pero así lo tratan muchas veces Javier. Pero en fin, mira, si hay justamente una definición del profesor Alberto Venegas Lynch, hijo, digamos, que el partido se llama liberalismo, es el respeto y respeto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión. Así que ahí nomás, por ejemplo, en la definición del liberalismo, que presenta justamente el profesor Alberto Venegas Lynch, ya ahí nomás te dice que es basado en el respeto y respeto del proyecto de vida del prójimo. Nosotros respetamos lo que otro, quiera hacer de su vida. Pero, como te dije, en el principio de no agresión. Entonces muchas veces Javier lo dice esto, y bueno, el tema de, por ejemplo, Miriam Bregman dice que, bueno, muy agresivo por la forma efusiva que tienen de explicar algunas cosas, pero no. Y como verás que no todos los ciudadanos nacen, algunos a pie, no todos estudiaron liberalismo. y saben de las teorías. Yo siempre dije clásicas. Hay ciudadanos que no saben esa información. Realmente, poner al liberalismo, como te dije, el liberalismo solamente todo basado solamente en Javier Milei es un acto totalmente equívoco. Solucionista, digamos. Exactamente, porque realmente nosotros tenemos muchos representantes del liberalismo, por decirlo así. Muchas veces nos apoyamos también en Juan Bautista Verdi, tucumano, que hizo la constitución. Prócer, argentino. Claro, prócer argentino, hizo la constitución, fue ideólogo de la constitución de 1853, que tuvo en vigencia de 1860. Entonces, nosotros coincidimos en ese sentido. Ahí está Max. Maxi, bienvenido. Bueno, él es el presidente de la foto. Lo invitamos a que se siente. Por favor, siéntese, señor, acá. Les aviso que detrás de cámara hay varias personas, así que bueno, no lo pueden ver. Ya lo vamos a poner. Ahora es Tati, y ahora se suma Maxi, que creo que también forma Y parte del Tati partido. es mi
miembro de la Defensoría hoy en día y el asesoramiento de las mujeres que estamos tratando en el programa que vamos a tener. Ya lo vamos a hacer participar Max. Del programa Ahí igual la Max está tapando la Acompañar, cámara. sí. Bien. Es programa de mujeres en situación de violencia, bueno, ella es miembro ahora del equipo de Nuevo Encuentro. Buenísimo, Itati, bueno, bienvenido. Bueno, ¿Cómo estás? él es el presidente de la juventud, justamente. Y en algún momento ya lo vamos a tener en cuenta para invitarlo también. Bueno, Maxi, bienvenido. Las puertas están abiertas. Este es un espacio de diálogo y sobre todo de participación social. O sea, lo transmitimos por medio, pero la idea es escucharnos, dialogar y ver qué es lo que dice cada uno. Siempre situándonos aquí en Catamarca y por qué no pensando el mundo, porque estamos todos interrelacionados. Bueno, entonces me decís que sería el Partido Libertario está mal caracterizado, tiene mala prensa de violento, pero en realidad porque sus oponentes lo caracterizan. Claro, y justamente de la parte de izquierda, que es más violento son muchas veces la izquierda, que justamente tienen ideas comunistas, digamos, y si vamos a eso, ellos fueron los que muchas veces a base, sí, tuvieron Bueno, quiero decir que los partidos que tuvieron algunos inconvenientes en venir a la representación, pero no va a faltar la oportunidad para invitarlos, son de la Unión Cívica Radical y el Partido Obrero. Así que la verdad que todos tienen. deben estar cortando calles en este momento. Y seguramente tienen un acto también los chicos, así que bueno, fuerza en las luchas de cada uno, cada grupo tiene su identidad y su lucha, así que bueno, apoyamos a todos aquí. Más, si querés comentarnos qué hace la juventud del Partido Libertario. Sí, mire, bueno, gracias por el espacio, sí, yo sé que solamente vine a acompañar a mi colega Federico. Sí, bueno, más que todo en la juventud libertaria, nosotros lo que hacemos es siempre expandir las ideas de la libertad, trabajo en territorio, también acompañar a los chicos en las afiliaciones del partido. Estar ahí, ser presente, siempre la juventud es lo que predomina en nuestro partido, lo más importante, eso es lo que siempre sostenemos nosotros. Buenísimo. Y Tati, vos me acaba de comentar, Marta, que esta es la parte de un proyecto, de una línea que se va a armar dentro de lo que es el Partido Nuevo Encuentro sobre género, ¿no es cierto? Sí, entonces va a haber un tipo de. Bueno, estamos llegando. De hecho, es abogada y va a ser asesora, obviamente. Vas a ser asesor, o sea que vendrías a hacer por Sí, el proyecto es asesorar a las chicas que sufren violencia desde un punto de vista legal para que ellas puedan solventar, por lo menos desde ese punto, el quiebre que se tiene cuando sufren violencia. Bien. Dos últimas preguntas para cerrar el encuentro. ¿Qué consideran que está faltando en Catamarca de que aporten los partidos políticos para que haya más participación ciudadana? Y alguna frase o palabra de reflexión de cierre. Comenzamos desde cualquier lugar. Por favor. Dice Martita, dice la próxima, me siento en la próxima. No, para eso tenemos que dejar la mezquindad, tenemos que dejar el egoísmo, la competitividad y ser, qué sé yo, unirnos quizás desde todos los puntos y llegar a un buen balance social y a un buen balance de trabajo, ya sea de escucha y de trabajo en equipo. Soy partidaria y partícipe y me da la mente para decir que a mí me encantaría que Catamarca reúna todos los partidos políticos y se pueda llegar a algo. Porque me parece algo. ¿A qué algo podría ser? ¿Cómo lo vemos ahí? ¿Cómo se podría desarrollar? A que se trabaje en los derechos constitucionales, el trabajo privado. Interesante, a que interesante. se trabaje lo que están pensando ustedes, porque de última nada es malo, todo suma. O sea, a ver, te digo, si tenemos que llegar a un momento de decir, bueno, que se achique el Estado, no sé si tanto así, no sé, porque digamos de las líneas del peronismo que en Catamarca es fuerte. No sé si lo aceptarían o no, pero tampoco sería algo que no se pueda hablar. Pero sí, por ejemplo, apoyar al trabajo privado, como piense compañero, a trabajar esto de los derechos constitucionales, a ver lo que es el tema de inflación, la tasa de intereses, de todos los impuestos que estamos trabajando a nivel provincial, revisar eso, que es un punto que realmente los comerciantes y los comercios hacen falta,
De hecho, hubo muchos cierres, muchos quiebres de la pandemia, de negocios. Entonces, yo apuesto al 100% a una mesa de que sean 150.000 tipos, no sé, lo que sean partido, pero que se escuchen. Y eso es hablar de dejar mezquindad, de dejar egoísmo, de ser siempre los mismos, porque estamos gente nueva, gente pensante. Yo siempre digo, ¿por qué los partidos políticos tradicionales se están perpetuando? Puede hablar de familias, nombres y apellidos Y de dejar familias que no las se internas, o interrumpen. sea, las internas, eso no suma. Necesitamos una provincia más abierta, quizás para Menos egoísmo, menos mezquindad, mayor apertura y consolidación de una mesa intersectorial de partidos políticos para trabajar en común objetivos. Muchísimas gracias, Martita. ¿Y Tati? Sí, desde la parte de lo que es economía, del tema de que hay mucha sobrepoblación de empleados estatales acá en la provincia, lastimosamente no se puede sacar, digamos, así, porque ellos están muy avalados, inclusive en la Constitución están muy avalados, no se les puede despedir así. Es complicado esa parte, pero sí estaría bueno en el sector privado hacer bonificaciones, por ejemplo, cuando vienen los impuestos de luz, por ejemplo, de un kiosco que tienen que tener las heladeras prendidas todo el tiempo, hacer bonificaciones. La luz no es un impuesto, es un servicio. Bueno. Los impuestos que genera el servicio. O el tema de la AFIP, hacer descuentos o bonificaciones a las personas que están iniciando por lo menos los primeros 2 años un negocio, hacer alguna bonificación, porque uno inicia un negocio y uno se tiene que inscribir, declarar cuánto tiene de ingresos, pagar un contador, y eso es lo que muchas veces cuesta cuando uno recién empieza, o incluso cuando uno ya está hace mucho, tienen que quebrar por los mismos impuestos. Tendría que desde ese punto hacer como una bonificación, digamos, ver ese tema, organizar algo para solicitar que se haga una bonificación, un descuento a las personas, a las empresas chicas. Mayor apoyo. Entonces, Itativo, ¿consideras que es importante, es irrefutable el derecho adquirido ya de las personas que están en planta? Claro. Son parte Sí, de personas, no. de estructura personal, no se puede discutir. Y que vos consideras que tenemos que aportar, hacer más énfasis en planes para el sector privado, Claro. como por ejemplo exenciones impositivas para casos Claro, porque el especiales. objetivo que tienen acá la mayoría de los que trabajan es entrar para ser empleado público. ¿Y cómo bajamos eso? ¿Cómo pensás vos que lo podemos hacer? Porque realmente el gasto público es grande y hoy en día Catamarca se mantiene por coparticipación nacional. ¿Me entendés? Es que entonces, sí, necesitamos. claro, o sea, Catamarca, yo muchas veces le digo, no por ser catamarqueño, pero yo le digo muchas veces entre comillas, que no se malentienda esto, que para mí Catamarca es una provincia parásita. ¿Por qué? Porque es una provincia que vive de otra provincia, por decirlo así. O sea, Catamarca necesita que otra provincia le dé por coparticipación federal. Yo pongo las palabras clave, acaba de decir una palabra bastante interesante. Claro, por coparticipación federal para poder mantener todo el espacio de la parte pública. Ahora bien, si Catamarca realmente fuera autónoma, como dice la Constitución provincial que es, no debería por qué necesitar de la coparticipación federal. Y sin embargo, si le saca eso, Catamarca quiebra. Y no estoy hablando solamente de Catamarca. O sea, no estoy hablando solamente de Catamarca en sí como provincia, sino de toda la gente que va a quedar también en la calle por eso. Entonces es grave la situación. ¿Me entendés? O sea, no es joda de querer justamente balancear, porque yo te vuelvo a decir, de cada 10 empleados, de cada 10 catamarqueños, 7 son empleados públicos, 3 son privados. Claro. Entonces, ¿vos cómo se va a pagar? Claro, ¿cómo se va a pagar la parte pública si no justamente por qué están los impuestos altos? Claro, Porque vos tratar de necesitas hacer bonificaciones, pagar hacer esto. convenios con el Estado para ver si se A puede ver, hacer vos bajas los bonificaciones. impuestos y ¿cómo te financias? Con préstamos. Sí. Entonces, si nosotros nos endeudamos después, ¿cómo hacemos? Donde hay que pagar la deuda más intereses. Entonces hay que bajar el gasto público si realmente queremos nosotros, el día de mañana, poder progresar y poder darle oportunidades a nuestros hijos y demás, nosotros mismos. Entonces ahí está un tema importante del cual hay que tratar muchas veces. Vos me decís, no estamos de acuerdo de ponerle parte del peronismo y demás, que se baje, pero bueno, por ejemplo, en el caso mío, yo puedo decir, para mi punto de vista, ¿cuál será la solución? ¿Entendés?
O sea, por eso se aplica en una mesa de ideas y de porque no solamente hablar del problema, sino también presentar soluciones. Claro, Entonces, por eso que se haga una bonificación para que ellos puedan avanzar y podamos llegar a ¿en qué sentido la bonificación? Bueno, se descuente. yo creo que la próxima sesión del grupo Elemento va a ser política económica. Así que vayamos a lo Es que todo es como si, a ver, yo hay algo que yo digo porque te digo, para mí importante la parte económica, obviamente, en este caso que hemos tratado un par de veces la parte económica. A ver, hay una famosa frase, por ejemplo, justamente que dice Evita, que dice justamente que donde hay una necesidad no es un derecho. Pero siempre hay una persona dentro del liberalismo que dice, pero alguien lo tiene que pagar. Todo se paga, nada es gratis. Entonces, yo te voy a decir una cosa, si nosotros damos derechos, justamente no los hablaste de que financiamos. hay gente ahora que ya Claro. no quiere becas, sino que quiere trabajar. Exacto. Entonces, generar más puestos de trabajo para esa gente es dignificar a la persona, porque el trabajo dignifica a la persona en todos los aspectos. Totalmente, Sí. sí. Pero si esa persona, el empresario, quiere iniciar y viene y le cobran impuestos, y le cobran de acá, no se puede. ¿Entendés? Complicado. Pero si dejamos porque cobrar, parte del claro. capital que el empresario quiere invertir en su nación para que crezca, lo tiene que darle el Estado. Y el Estado, bueno, lo da a otras personas con Claro, pues digo, beca. Entonces es lo mismo. Claro, pues digo, si bajamos O si no, emite demasiado dinero a la Exacto. población, ¿y qué pasa? Se desvaloriza. Exactamente, ahí está el punto. Estamos en el medio de un círculo vicioso histórico. Está bueno. Por eso que justamente... Es que nunca se ha hablado antes. Es que nunca, a ver, Sí se lo habla, pero no lo aplica. No. Es que anteriormente, justamente por política, en su momento el radicalismo y también el peronismo, han hecho público. Ahí está, la mano del niño. Bueno, vamos entonces ahora con el periodo de las finales. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, ¿cuál es la idea final que tienen respecto al encuentro y qué opinan que ustedes deberían implementar para trabajar en Catamarca? Perfecto. ¿Qué ¿Quieres es lo empezar que con falta eso? la política en Catamarca para que pueda mejorar? Mira, yo desde el punto cultural, nosotros lo que queremos promocionar es la cultura del trabajo y también una cultura de los valores más que todo, ¿sí? El mérito, el trabajo, ¿sí? La honestidad, todo eso queremos implementar, ¿sí? Una buena política. Buenísimo. Claro, totalmente, coincido 100% lo que dice él y fue contundente a la hora de decirlo. También esto de los privilegios políticos, estamos en contra, y de los privilegios para ciertas partes ¿cómo se llama? De la población también estamos en contra, porque ¿por qué algunos sí, otros no? Porque muchas veces de un sector hablan de igualdad, pero justamente donde hablan de igualdad son los que más se benefician. La humanidad siempre tuvo una historia basada en la injusticia. ¿Por qué nosotros tendríamos que salir la excepción? ¿Por qué cosas ustedes? No hay un extremo al otro. Hay que Siempre hemos buscar. pasado el imperio, el egipcio, los romanos, hemos pasado los romanos viendo la iglesia, después la iglesia y así. ¿No creen ustedes que es una historia ininterrumpida de imperios así? Nosotros estamos en medio de ellos, como cambiando con las ideas. Claro, bueno, en su momento, más que nada, como fuerza, nosotros queremos avanzar por, justamente como dijiste vos recién, por las ideas, tratar de hablar con la gente y comentarle lo que comentaba acá Máximo. Muy interesante la propuesta que tienen. Bueno, Estamos a promover el trabajo, la cultura, implementar ideas de trabajo, es siempre bueno. De hecho, a veces nos pasa que somos profesionales y tampoco podemos ejercer al 100%, ¿me entendés? Entonces, yo apuesto a que tiene que ser así, un espacio de todos y que se hable. Bueno, señoras y señores, llegamos al final de este primer encuentro, de este primer, digamos, encuentro apertura de este ciclo de verano, donde el primer eje que vamos a tocar es la política. Seguramente no va a ser ni el primero ni el último, va a ser el primero, pero no es el último.
Hoy nos acompañaron representantes del Partido Libertario de Catamarca y el representante del Partido Nuevo Encuentro de Catamarca, a través de Marta Díaz y Federico Lencina. Se sumó Itati, que también forma parte del armado del trabajo, el proyecto, y Maxi, ¿su apellido? Pastrana. Maxi Pastrana, que también forma parte de la estructura orgánica del partido a nivel local. Hemos aprendido muchísimas cosas de esto. Lo interesante de intercambiar y de conocer personas es que uno se va nutriendo de un montón de información. Los libertarios consideran que es muy importante la propiedad privada y están, digamos, abogando por minimizar, digamos, la acción del Estado sobre la vida humana. Consideran y defienden fuertemente a los derechos constitucionales y consideran que muchos de ellos no se respetan. Casi la mayoría de ellos realiza oficios. En este caso Federico Lencina es letrista y bueno, forma parte, viene de la rama del sector privado. También otra idea muy interesante, que creo que hay coincidencia con el Partido Nuevo Encuentro, es que es necesario achicar un gasto muy interesante y histórico y muy incómodo, como lo es la relación, el vínculo que tiene el Estado con la Iglesia. Viene promoviendo una especie de nuevo liderazgo, digamos, porque a referencia de otros que ya están instaurados, que son como por segundo punto de vista nocivos, bueno, se considera que la juventud es el motor, y ustedes toman dentro de la juventud una característica que define a los adolescentes y a los jóvenes, que es la rebeldía. Ustedes utilizan estratégicamente ese elemento de la juventud. Y hablan mucho de los valores y consideran que aquí en Catamarca hace falta, bueno, la reducción de privilegios y todo lo que ya sabemos de la corrupción y que tiene, digamos, números históricamente escandalosos. En el caso de Marta Díaz, dentro de lo que ella viene haciendo en el marco de su profesión y de su impronta dentro del partido, aboga fuertemente por los derechos, está muy abocada a la idea de trabajar con mujeres en situación de violencia, considera que nosotros sí somos parte del Estado, que los derechos de todos los humanos, que son recientemente reconocidos y progresivamente se han ido reconociendo, son claves para la vida del ciudadano. Coincide también que el Estado últimamente ha estado trabajando como marginándole al área privada y que es necesario apoyar ese sector. También ha tenido experiencia de trabajo en el sector privado y eso también hace pensar en la figura del liderazgo, etcétera. Vi también un panorama muy interesante que, bueno, tomamos un ejemplo de un eje político que es la educación sexual integral, y considera que se tiene que seguir formando, que la educación es importante el crecimiento, y recomiendan, en el caso de los jóvenes del Partido del Nuevo Encuentro, que militen, que participen por los derechos políticos y sociales, y en el caso del Partido Nuevo Encuentro se los insta a la rebeldía, que formen parte protagonicen cambios. Bueno, palabras clave como parásito, mezquindad, egoísmo, provisión de dinero del Banco Central, bueno, son todas estas palabras. Hemos llegado al final del primer encuentro. Yo le quiero agradecer muy especialmente a Marta Díaz porque, bueno, ella siempre nos está prestando este espacio Pura Vida, que está ubicado en la calle Rioja 555, donde se realizan muchas actividades, Martita. Sí, de hecho es de carácter privado. De carácter privado. Tenemos danza, tenemos... Me pareció algo interesante que comentaba ella el tema de los libros, temprano. Acá realizan muchas colectas de alimentos. Sí, hacemos colecta, bueno, trabajamos en el aspecto solidario también en un punto. Así que bueno, estuvimos trabajando con la Biblioteca Popular, con donaciones de libros, o recibimos ropa, quizás vamos intercambiando esto. Vas a cultural de la parte social, ¿sí? Y bueno, y eso, es un multiespacio que trabajamos la danza, el arte, un poco de cultura, distintos talleres, así que bueno, está bueno porque ahí para que la gente aprenda, también día de mañana pueda tener un oficio. Y la libertad tiene que ver con aprender cosas, ¿no? Y acá, por ejemplo, también estuvimos haciendo de la parte de la juventud, yo creo que temprano lo comentábamos, el tema también de la parte social. Me gustaría que lo comente él. Nosotros lo que hacemos muchas veces también es ir a los merenderos, los comedores, a ver la situación. Obviamente nosotros planteamos de que la solidaridad voluntaria, la verdadera solidaridad, debe predominar. ¿Sí? Toda voluntad, a mano, con los chicos. De hecho, tengo dos referentes afuera de un comedor que me están esperando por una siguiente reunión. Tengo una referente de un comedor y otra de la Horita Feliz, que enseñan a chicos en situación de calle, en la calle, en la vereda de su casa,
Cristina, a María, perdón, la ahorita feliz Cristina, a Mari, que ella hace todo lo que es comedores y merenderos, sí, de Barrio La Esperanza, en donde nosotros colaboramos solidariamente desde el Puente Solidario. Muchas gracias y agradecimiento también muy especial para el equipo, para los chicos, para los jóvenes que integran el Partido Libertario de Catamarca, Federico Yamax, Federico Lencino, que cabeza el proyecto aquí en Catamarca, ha sido muy amable en el primer contacto, siempre predispuesto a una buena comunicación, así que bueno, ponamos que resaltar eso, siempre es importante el buen trato, trata a los demás como te gustaría que te traten, así que la verdad que a mí me gusta mucho que las personas sean coherentes con ese discurso. No, yo para hacer una disculpa, sí. No, realmente yo muy agradecido también a los chicos que son del espacio, del partido Bonacá Maxi, vino a hacer la aguante también y de paso comento un par de cosas ahí. Como ya lo dije en varias ocasiones, el presidente Eduardo Baneso, en algún momento ya lo vamos a tener en cuenta en el invitado, un hombre grande también, lo bueno que tenemos de todas las edades, pero sí predomina la juventud, ¿cómo se llama? En el partido. Y bueno, los chicos que siempre están haciendo el aguante, vamos a la plaza, bueno, acá los chicos de la juventud, como comentaban, la parte solidaria, es interesante que como promueve ahí, ¿cómo se llama? Digamos, la solidaridad es voluntaria, digamos, eso me parece una muy buena definición de máximo. Y bueno, me agradecer a los chicos porque todas las semanas estamos haciendo algo. Y para el año que viene tenemos proyectado hacer justamente seguir trabajando. Vos sabés que me olvidé de preguntarles, ¿qué actividades próximas tienen? ¿Qué actividades de verano? ¿Qué proyectos? ¿Dónde los pueden encontrar? ¿Dónde están ubicados ustedes? Mira, ahora nosotros estamos con algunos proyectos de las escuelas populares, ¿sí? Bueno, estamos ahí haciendo proyecciones al año 2022. Bueno, y seguir con esto de los proyectos, con la base del programa Acompañar, de varios programas de integridad, de trabajar este año también más un poco de diversidad de género. Bien. De hecho, ahora le estamos dando hincapié también a la diversidad, así que bueno, estamos ahí organizando todo, jornadas de talleres y todo. Y bueno, desde la parte de Pura Vida, vamos a estar trabajando con los clubes deportivos, con una parte de barbería, de estética masculina. Bien, excelente. Masajes. Entonces, se tienen las escuelistas populares y acá en Pura Vida de barbería y alguna otra cuestión más. Todo lo que va a ser la parte de masculinidad para, bueno, en general, digamos, para hacer convenios con los clubes de la provincia. Bien. O sea, sí, de esta. Excelente. ¿Y el Partido Libertario dónde nos encontramos? ¿Qué actividades van a hacer? Sí, nosotros, bueno, empiezo yo después lo dejo que continúe acá Max. ¿Cómo se llama? Bueno, en fin, nosotros este año que estamos próximos a llegar, vamos a seguir trabajando en la parte del territorio, justamente, para poder construirnos, con afiliación y demás, pero también hacer actividades culturales, también tenemos pensado, en la parte social, como comentaba el recién. También, ¿por qué no traer algún referente liberal a Catamarca, por decirlo así? Que el día de mañana poder hacer algún seminario, alguna disertación, cierto aspecto. Bueno, todo eso está para verse para el año que viene, que queremos constituir el partido, que el partido ya sea justamente la agrupación ya sea partido y vamos a competir en las elecciones del 2023, por decirlo así. Pero estamos abiertos también a los afiliados que también propongan, ellos tienen muchas ideas bastante interesantes, así que bueno, vamos a ir trabajando este año que viene en base a eso y en la constitución del partido, más que nada. Perdón, y a Bacha, que se caiga un milloncito para la campaña. Bueno, y sí, para jóvenes, ¿hay alguna actividad, alguna propuesta cultural o algo por el estilo? Pensando en la formación y para el partido. Perfecto. Sí, totalmente. Porque de capacitación, formación política. Exactamente, porque alguien tiene que continuar esto. Yo siempre digo que nosotros somos acá el paso. Y la idea es, como siempre decimos, que el futuro es liberal, justamente, pero para eso se necesita lo que comenta acá Maxi, para que siga el legado que quizás hemos empezado nosotros con los chicos acá. Y es importante que el día de mañana haya renovaciones, que no siempre seamos los mismos. Y eso es lo que comentaba también. No, está muy bueno, me gusta lo que piensa el partido y me atrae, la verdad. Es otra propuesta, como quizás ahora venga un nuevo encuentro también para un 2023. Así que hay que meterle todo. ¿Por qué no alianza, nuevo encuentro, Partido Libertario? Solo en Catamarca podía pasar eso.
llegamos al fin de este encuentro y nos vemos el próximo sábado 18 con una segunda sesión del ciclo de verano sorpresa. Así que muchísimas gracias a todos ustedes y nos vemos el próximo sábado también por esta parte. Gracias. ¿Saben qué? Me parece